Buenas, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bueno, no sé, mi nombre es Moisés, quizás algunos me conocen, pero conozco a Jonathan ya por muchos años. Trabajé con él también y estudiamos también juntos. Dios los bendiga. Es un gusto conocerlos y estar con ustedes otra vez. El tema de hoy que les traigo es la falta de discernimiento que hay en la iglesia en general. No nada más, probablemente aquí no lo haya, a lo mejor aquí hay buen discernimiento, pero vamos a ver qué dice la palabra y entonces ahí vamos nosotros a evaluarnos de cómo está nuestro discernimiento de lo que está pasando, tanto como dentro y fuera de la iglesia. Mi deseo es que ustedes entiendan lo que la palabra de Dios dice acerca de cómo nosotros no hemos tenido el discernimiento para entender lo que pasa y lo que viene y lo que está entrando a las iglesias. Romanos y Primera y Segunda de Tesalonicenses son libros que son doctrinales, traen doctrina y sobre todo traen teología y consejos para la iglesia. No hay ninguna queja ahí de lo que está haciendo la iglesia mal, como en Corintios, Gálatas, de lo que se ha infiltrado, de lo que están haciendo mal. No hay ese tipo de cosas ahí. Lo que hay es doctrina. Entonces la pregunta es, también recordemos que en Romanos, Pablo nunca había visitado la iglesia de Roma. No la había visitado. Entonces, ¿cómo es que se va a presentar Pablo y escribe una carta sin conocerlos? No conoce a los romanos. Sabe que está la iglesia y está pronto a visitarla, pero no tiene el conocimiento de ellos. ¿Usted qué haría si va a un lugar de una iglesia donde no conoce o quiere ir y les escribe una carta? ¿Qué les escribiría? Esa es la pregunta. Pero la pregunta es esta y les voy a responder yo mismo. Y díganme si estoy bien o estoy mal, pero lo que les empieza a él a escribir en la carta son sus convicciones, sus principios, de lo que él ya se le había revelado. Y eso es lo que él empieza a escribir en Romanos, enseñándoles sus convicciones y lo que él defendía y lo que él creía y lo que era verdadero. Y eso es una de las cosas que nosotros debemos aprender a defender: lo verdadero, nuestras convicciones, nuestros principios. Lo cual tienes que enseñarlos. Tienes que empezar a enseñar tus principios. ¿Cuáles son tus principios? ¿Qué es tu base? ¿Dónde está tu doctrina? ¿Cómo has aprendido la doctrina? Para que tú la defiendas y pelees por ella. ¿Cómo tú defiendes la palabra de Dios? ¿Cómo defiendes la fe? ¿O no la defiendes cuando hay un problema? Cuando se enfrenta a algo que ahora, miren, está el problema del relativismo. El problema de que el relativismo nos está diciendo, ¿sabes qué? Todo se basa, la verdad, al individuo. O sea, como hay varios individuos, hay varias verdades. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cómo voy a defender la verdad? No, pues es que es tu verdad. Sí, porque es tu verdad.
Y ese es un problema, de no saber y entender bien lo que está escrito, lo que es la doctrina, lo que es la teología, teológicamente la profundidad de la palabra de Dios, para que tú la puedas defender. Y vienen y se mezclan en la iglesia, como está escrito. Vendrán pastores que harán lucro de ustedes, y no lo discernimos, no lo entendemos. Vienen otras personas haciendo lucro, vienen pastores predicando por emocionalismo, te emocionan, te dan lo que tú quieres escuchar. Lo que quieres escuchar conforme a tu sentimiento, conforme a lo que tú quieres. Y tú todavía dices amén, gloria a Dios. Estaba viendo un TikTok. En ese TikTok me dio tristeza. Está chistoso, pero me dio tristeza cuando empecé a leer los comentarios. En el TikTok sacaban una alabanza, la madre alabando a Dios, y de repente la hija empieza y hacer todo el movimiento sexy, como dicen, perreo, no sé tanto, y empieza a moverse y querer decir que ella está alabando a Dios, pero conforme a lo que ella piensa, conforme a lo que ella cree y conforme a su emoción. Y la madre, y de repente vuelve otra vez a hacer lo mismo. Se ve en el momento, te ríes. Reírte no tiene nada de malo, ¿sí? Ya nada más dices, bueno, se ve chistoso. Por eso es que llama la atención, porque está chistoso. Pero después empiezo a leer los comentarios, porque yo puse mi comentario conforme a mi convicción bíblica. Entonces yo puse mi comentario y los comentarios decían, gloria a Dios, porque Dios te utiliza, el Espíritu de Dios se mueve a ti. Y la mayoría de las personas que comentaban eran ¿cómo se llama? Brasileños. Yo no sé muy bien del idioma brasileño, pero lo ponían con bandera y le ponían, más o menos entendía lo que estaban diciendo, escrito. Y digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que supuestamente, siendo que tú cristiano, quieras tú decir gloria a Dios y decir eso está bien, y no lo quieres enfrentar? ¿Sabes por qué no lo enfrentas? Porque no tienes discernimiento, porque no entiendes la palabra de Dios, no entiendes lo que es los principios bíblicos, no entiendes la teología, no entiendes la doctrina de Dios. Porque todo el que se quiere hacer amigo del mundo es enemistad contra Dios, es enemigo contra Dios. ¿Y por qué no defendemos la fe? ¿Porque tienes miedo de qué van a decir? Recuérdenlo, vienen doctrinas de demonios, que aún en esas doctrinas de demonios todos le estamos diciendo y le vienen diciendo a iglesias, amén. El evangelio de la prosperidad es otro, que te roban, les están robando a la iglesia, diciéndoles que Dios te va a multiplicar, que así como sea tu diezmo o tu ofrenda, así vas a recibir. Dices, entonces doy y me va a multiplicar, me va a dar de más, pues hay que darlo, ¿no? Pero ¿por qué lo hace la gente? ¿Por qué creen eso? Porque no tienen el discernimiento de la palabra de Dios. No entienden lo que Dios está diciéndoles. Les está advirtiendo que van a lucrar de ti, que vienen doctrinas de demonios que te van a enseñar, que
Cuando la verdad tiene que ser absoluta. La verdad es verdad y nadie tiene que cambiar la verdad. Ni tú, ni yo, ni como te sientas, ni como se sienta el predicador, o conforme al conocimiento del predicador. No, se tiene que darse conforme a lo que está escrito. Por eso Tesalónicas dicen en el 5:21, dice: examinando todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Los de Berea decían que cuando venían los apóstoles, venía alguien a traer palabra, decían, y ellos, dice, examinaban todo para ver si era verdad lo que decían. Y yo no sé tú cómo estás cada que escuchas en una predicación, donde la escuches en los medios, o vas, visitas otra iglesia, aquí en tu iglesia, también tú tienes que examinar todo. Todo lo tienes que examinar tú. Yo también lo tengo que examinar. Es por eso que yo antes también decía amén a muchas cosas. Pero llegó el momento de que te empiezas a estudiar la palabra, empiezas a buscarle, a escudriñarla. Por eso examina todo, escudriña las escrituras, porque en ella vas a encontrar la vida eterna. Escudriñarla, porque de ahí dice Jesús, dice escudriñala, porque ahí dan testimonio de mí. Ahí vas a encontrarlo. Y tienes que examinar todo el día de hoy. Tienes que empezar a entender y examinar lo que se te está diciendo, lo que te se está predicando. Porque si no, al rato te alejas de la fe. Te vas a dejar. Miren, ahora ya hay una discriminación tan grande, pero no estamos hablando de discriminación hacia las personas, que eso no es bueno hacia Dios, discriminar a las personas, sino que dicen que nosotros somos discriminadores cuando una persona va a hablar la verdad, va a decir la verdad y dice esto es pecado, esto no es así. Cuando tú ya empiezas a hablar así, tú ya eres un religioso, un fanático, o eres alguien que está discriminando, porque tú estás diciendo la verdad. Y cuando tú empieces a examinarlo todo, a tener discernimiento de lo que está viniendo a la vida de hoy, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, entenderás que vas a empezar a defenderlo. Entonces tú, por tu fe, vas a empezar a padecer persecución. Y te van a señalar. Por eso la palabra de Dios hoy te está diciendo, mira, examínalo todo. Examínalo. Y vas a entender. Vas a entender, dice, de toda especie de mal, dice, examínalo todo y retener lo bueno. Retén lo bueno. Pero también dice, absteneos de toda especie de mal. Tienes que empezar a desechar lo malo, lo que no es agradable, lo que no proviene de Dios, lo que te está dañando, lo que te está llevando a pecar, lo que nos está llevando a pecar, lo que no te está llevando a la santidad. Ahora los jóvenes también tienen un problema. Todos tenemos un problema porque tenemos los medios que no están a nuestro favor. Los medios no están a favor de nosotros. Ya llegando a iglesias que ya están aceptando el LGBT. ¿Tú hablas de eso? Uy, eres un homofóbico. No es que sea homofóbico. Simplemente que se aman a esas personas para decirles lo que es la verdad. Y dice un dicho, la verdad no peca, pero incomoda. Pero la verdad, en la Biblia dice, la verdad te liberta. La verdad liberta al pecador. ¿Y cómo quieres tú atraer a la gente aquí a tu iglesia? ¿Cómo deseas tú atraer a la iglesia? ¿Con tu psicología barata?
psicología, de tus sentimientos, de tus emociones? O decirle, mira, no, simplemente que estás en pecado, no estás haciendo las cosas que son correctas. Porque en realidad les voy a decir una de las cosas, aquí en las iglesias yo también, hasta yo tuve que estudiar psicología, pero ahora que he entendido digo, Dios mío, perdí mi tiempo ahí, en cierta manera. Ahora me doy cuenta que no se trata de psicología, porque todo corazón del hombre es perverso, es malo, y tiene que ser restaurado, tiene que ser confrontado con la verdad. Y la verdad es lo que está escrito, y enseñarles a las personas la verdad. Pero ¿cómo la vas a defender si tú no tienes esos principios bien firmes, bien claros para enseñarlos? Porque no has examinado todo. Ya hay iglesias que ya están aceptando el LGBT, ya metieron transgéneros, predicadores transgéneros en ciertas iglesias. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no discernimos que también nos han metido que nosotros tenemos que ser populares, que tenemos que agradar a la gente, que tenemos que estar bien con todos. Y no es así. Porque cuando la verdad, cuando tú sabes discernir entre lo bueno y lo malo, dices, no, esto es malo y no lo puedo mezclar con lo bueno. Esto es malo y esto es negro, esto es blanco, y así no lo puedo mezclar. Así como el agua no se mezcla con el aceite, no lo puedes mezclar. Así es la palabra de Dios, la verdad y la santidad de Dios. No lo puedes mezclar. Tienes que aprender y entender que la palabra es verdad. Tienes que tener tus principios y entenderlos que son verdad, y no los tienes que mover, ni porque, es que no los quiero dañar. Diles la verdad. Enséñales la verdad. Predícale la verdad. No quieras traer un grupo musical aquí adelante para traerlos y jóvenes que se muevan con tanta emoción, gritando, queriendo hacer un show aquí. No han discernido que también en las iglesias hemos metido tantos shows, y todavía hasta aplaudimos y decimos amén, gloria a Dios, porque no entendemos, no estamos discerniendo lo que está pasando dentro de nuestras iglesias. Porque en realidad no tienen convicciones. Decía, yo escucho a un hermano en YouTube, y él dice, ¿saben por qué? ¿Por qué no disciernen? Y él lo señalaba y le decía, tibios. Ese es el problema, porque somos tibios. Y al tibio, ¿qué hace Dios? Yo no lo digo, la palabra lo dice. Amén. Esa es una de las cosas por la cual vengo aquí, a que ustedes tengan sus convicciones, tengan sus principios, los cuales deben de enseñar. Deben de decirle a la gente verdaderamente lo que ustedes creen, así como Pablo cuando vino a Roma les dijo, miren, la única salvación está por medio de Jesucristo, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ningún justo, ni algún uno. No hay nadie que haga lo bueno, porque todos hacemos lo malo. Y empieza a dar doctrina en la cual tú te tienes que basar a eso.
vienen apóstoles, vienen profetas y están esperando a la profecía. ¿Qué me va a decir? Oh, el apóstol. Yo les voy a decir algo. Yo no creo en esas personas. No. Porque si vas a profetizar, tienes que ser conforme a la palabra, con lo escrito que ya está escrito. Porque dice la palabra que antes Él nos habló por medio de los profetas, ¿verdad? Dice, pero ahora nos ha hablado por medio de Jesucristo. Y aquí está la palabra de nuestro Señor ya imprenta. Y la palabra es la que te va a profetizar cuando tú estás bien, cuando tú estás mal, lo que tienes que hacer hoy y lo que tienes que hacer mañana, lo que va a estar pasando hoy y lo que está pasando y lo que va a pasar mañana, lo que se viene mañana. La mañana va a venir. Si tú no quieres defender tu fe, de todas maneras, ¿sabes qué? Tibio. Pero cuando tú entiendes la palabra, la vas a defender. ¿Y sabes qué? Vas a morir por tu fe. Vas a ser rechazado por tu fe. No por tus emociones, no por lo que tú crees, sino por lo que está escrito. Y aquí no vengan a traer un show para alcanzar a las multitudes. No, tráeles la palabra. La palabra es la que cambia, la que transforma, la que enseña, la que instruye. El Espíritu de Dios es el que convence de pecado. No tú. Tú es tu trabajo. Ora. Estudia la palabra y predícala. Predícala cuando tú ya la hayas creído. Cuando tú estás seguro y convencido de lo que estás leyendo, eso es verdad. Ya les había dicho que Romanos y Tesalónicas son cartas doctrinales y teológicas. Por eso tenemos que saber la doctrina, como la mente también tiene que ser transformada. Vamos a Romanos 12, 2, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El 2. No os conforméis a este siglo, sino seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente, cuando tú observas en la televisión y escuchas, es cuando la mente lo capta y lo crees. Hace una revolución grande en la mente. Si te está diciendo examínalo todo, es para que lo leas, lo empieces a escudriñar y empieces a entender lo que estás viviendo y lo que has aprendido, porque está aquí en tu mente. Y aún tú piensas que por venir a declarar, a confesar, algo va a suceder, que porque es mi fe. No es así, porque todo se hace bajo la voluntad de Dios. Escuché a una predicadora: yo declaro, yo decreto que el dedo de Dios se mueve. Declaro que la mano de Dios se mueve para que esto, para que el otro. Yo declaro, yo decreto, yo esto, yo el otro. Yo declaro, yo decreto.
Bueno, yo no sé cómo tú oras, pero dice, ¿sabe qué la palabra de Dios dice? Que nosotros oramos y pedimos porque no sabemos pedir, y pedimos para nuestros propios deleites. No sabes orar. Yo no sé si tú sabes orar o no sabes orar. Cuando empiezas a declarar, a decretar, es porque no sabes orar. Yo he visto cómo en la iglesia que yo me congrego han declarado, han decretado que sanas en el nombre de Jesús. Hermano, no se sana. Julio Melgar se llamaba. ¿Cuántos hombres no profetizaron que se iba a sanar y que iba a hacer y que sus hijos y que no sé qué tanto? ¿Qué pasó? Dime qué pasó, tú lo sabes. Murió, hermano mío. Sino que no entendemos que todo, para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es la que se va a hacer, no la tuya. La justicia de Dios no es la tuya, sino la justicia de Dios que se va a establecer en tu vida y en la vida de quien sea. Porque eso es lo que no se trata de ti, se trata de Dios, de lo que Él quiere hacer. Él es el dueño de todo. Y a Él es el que le debes de dar la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. A Él. ¿Se acuerdan lo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego cuando iban a entrar al foso de fuego? Que no adoraron, que no querían adorar. ¿Sabe que cuando los iban a meter, qué dijeron ellos? Que ellos no iban a adorar. No, dice, pero nosotros no adoraremos. El Señor, dice, tiene poder para librarnos de ti, rey, oh rey. Pero si no, óigalo bien, pero si no, nosotros no nos postraremos a tu imagen de oro. ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay falta de fe? No es falta de fe, es el verdadero conocimiento de Dios, que si Dios te va a liberar, que si Dios te va a sanar, que si Dios va a cambiar a tu hijo, que si Dios va a restaurar a tu familia, que si Dios va a levantar esta iglesia, que si Dios va a hacer, es porque se va a hacer por su voluntad y porque Él quiere, no porque tú quieres. Y si tú estás enfermo, si tú tienes algún problema con tus hijos, tú sigue orando, creyendo que Él tiene poder. Y si no, mantente tú en la fe, mantente en lo que crees, mantente en Él y espera en Él, y Él hará conforme a su voluntad. Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios que tú tienes que conocer teológicamente. Y cuando no sucede, vienen esos predicadores falsos, profetas falsos, apóstoles falsos. Es que no, te acusan todavía a ti, te dicen, no tuviste fe. Y más uno. Ay, el problema tienes ya, y más aparte, es que te faltó fe. No, hermano, te están engañando. Simplemente que son falsos. Por eso te lo está diciendo, examínalo todo. ¿Cómo lo vas a examinar? Mediante la palabra, por la palabra de Dios. Tú tienes que estar firme. Tú tienes que estar seguro de lo que tú estás leyendo, de lo que tú mismo estás leyendo en la palabra. Y todo eso empieza a rechazar, empieza a quitar de tu mente y empieza otra vez, como dice Romanos, dice, no os conforméis a este siglo, no te conformes a este siglo, porque los deseos de este mundo, ya lo saben, a los deseos, concupiscencia, avaricia, el querer tener, el
darte el gozo, un gozo temporal, no perpetuo, no eterno. Simplemente te lo pinta, te lo están pintando. Pero ¿por qué tú no tienes ese discernimiento? Tenemos jóvenes aquí, pero a veces pienso si los jóvenes piensan que por estar aquí ya son salvos. Tampoco. Porque no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No porque hizo una adoración de fe ya digas, oh, ya se salvó, ya es hermano. Mentira tampoco. Porque todo el que ha nacido de nuevo, sí, tenemos que nacer de nuevo. Y el verdadero cristiano tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento, de que está arrepentido. No nada más es decir me arrepiento, y eso todavía les falta discernimiento. Haz esta oración de fe. No estoy diciendo que es malo, pero tienes que decirle, si tú haces esta oración de fe y no te arrepientes y sigues en lo mismo, tú no eres salvo. La ira de Dios está sobre todos los que hacen iniquidad. Eso es así. Tienes que tener discernimiento de lo que estás diciendo, de las personas que están llegando a la iglesia, porque muchos están aquí, pero dicen, no son de aquí, porque si fueran de aquí, permanecen aquí, pero como no están, no son de aquí. Yo no sé, Señor, el Señor en la palabra también nos declara y nos dice, ¿sabes qué? Tienes que ver si estás en la fe. Examínate si estás en la fe. Tú mismo examínate. Joven que tú me estás escuchando, examínate tú si estás en la fe. Y no traten de traer emocionalismo, de traer, oh, vamos a traer a las multitudes haciendo esto, el emocionalismo, siempre traer emociones, pero nunca arrepentimiento. Estaba escuchando también una predicación que dice que un predicador argentino, que antes que él predicaba ya la gente se arrepentía. Imagínate eso. Imagínate eso. ¡Qué unción! Dios mío. Pero no conocen ni siquiera, porque la palabra es la que te enseña que eres pecador. La ley dice que nos enseña que somos malos, que somos pecadores, pero la gracia es la que nos salva. Lo que tú ni yo nos merecemos, pero Dios nos lo dio por su misericordia, para que tú y yo podamos vivir juntamente con Él, porque somos salvos por gracia, por la fe en Cristo Jesús. El que te salvó, el que te perdonó, el que dio todo, el que dio su vida, dejó su trono por venir a morir en la cruz por nosotros. Quiero que vayamos rápidamente al Salmo. Busquen rápidamente Salmo 116, 11, por favor. Salmo 116, 11. ¿Lo tienen? Ok. El 11 dice: y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Todo hombre es mentiroso.
¿Estás entendiendo ese término? Cuando tú no disciernes que alguien se para aquí en un púlpito o está predicando la palabra, es una persona, cuando no está con Dios, es una persona mentirosa. Y esa persona mentirosa también transgiversa la verdad, sino que te enseña una verdad junto con la mentira para cubrir la verdad. Nada más la pone verdad y mentira y te dice algo que en realidad es mitad mentira y mitad verdad, y al final es mentira. Y eso es lo que está pasando en las iglesias. Y no entendemos lo que está en el púlpito, no entendemos lo que están predicando, porque no lo discernimos, porque no sabemos, no entendemos la palabra de Dios. Y eso es lo que yo les trato de dar a entender, de que ustedes tienen que empezar a entender, a discernir lo que se está dando en el tiempo de hoy. Por eso hacen vituperio de nuestro Señor y nos toman de a locos. Y hasta sacan video cuando están aquí, vienen, y escúchame esto, vienen personas que los van a ministrar y empiezan a hacer sus movimientos de que yo no sé si tengan demonios, yo no sé, pero digo, un creyente verdadero puede tener un demonio. Yo en la Biblia jamás vi, yo no he visto, si usted me dice, por favor, dígame ahorita el capítulo, el versículo, donde usted ha visto a un creyente verdadero haciendo esos movimientos. Los únicos movimientos que yo he visto es el que estaba en ¿cómo se dice? Garadena, en la ciudad de gracias. No, el endemoniado de Gadareno, ¿verdad? Perdón por no decirlo bien. Ahí dice que él se movía y se movían de esa expresión como lo hacen en el día de hoy. Y todavía usted lo cree. Por favor, entiendan lo que les estoy diciendo. No les estoy trayendo algo que no es bíblico, sino que les estoy diciendo, si ustedes han visto eso, díganmelo. No, porque verdaderamente el cristiano, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el cristiano verdadero. Porque donde mora el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ya tu ser está. Cuando un verdadero cristiano tiene el Espíritu de Dios, ¿usted cree que un demonio se va a meter donde está el Espíritu de Dios? No, claro que no. Entiéndame en eso, por favor. Y todo eso hacen burla de nosotros, porque en realidad eso tampoco es de Dios y no lo discierne la iglesia, no lo entiende la iglesia. Me están grabando, ¿verdad? Sí, no, está bien, no. Cuando lo pongan en Facebook, o no sé dónde lo pongan, también verán las críticas. No, hermano, perdóneme, les voy a decir una de las cosas. A mí no me preocupa. A mí lo que me preocupa es lo que Dios dice de mí. Eso es lo que a mí me preocupa. No me preocupa ni lo que usted diga ni lo que otros digan. Yo vengo a decirle las cosas que Dios me dio, lo que yo entiendo de la palabra de Dios, y no se lo estoy diciendo con mis sentimientos, mis emociones o con mi verdad, sino con la verdad escrita en la palabra. Eso es lo que yo les estoy diciendo.
Ya si ellos quieren vivirlo y creerlo así, está bien, te respeto, pero yo no lo creo así. Y si tú lo crees así, también te respeto. Pero yo te vengo a decir algo, que cuando tú examines todo, y tú que me escuchas, que me estás viendo, si lo examinas todo, si empiezas a escudriñar la palabra de Dios, entonces entenderás si yo estoy equivocado, o tus convicciones, o tu lectura de la palabra no lo hiciste bien, o interpretaste bien o mal, o no, o te enseñaron mal. Rectifica o quédate igual, como quiera. Pero mi deseo es enseñarles verdaderamente lo que ustedes tienen que aprender. Y para que, dice que para que conozcamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios dice que todos vengan al arrepentimiento y que nadie perezca, sino que lo que te está diciendo en este día, ¿sabes qué? Con la verdad, ve y diles, para que se arrepientan y no se pierdan, y vengan al arrepentimiento y vengan a Cristo Jesús, el Salvador. Esa es la voluntad de Dios. Que nadie perezca, que nadie se pierda y se vaya al infierno, porque así como hay infierno hay cielo, así como hay blanco hay negro, así como hay buenos predicadores hay malos predicadores, así como está Satanás, está Dios, así como hay demonios hay ángeles del cielo. Eso es así. Y aquí está lo que se debe de predicar, no conforme a tu conocimiento. Y te pide un esfuerzo, dice, en Romanos te dice, que tu mente sea renovada. Renovada cuando escudriñas, cuando examinas la palabra de Dios. Y podrás entender la voluntad de Dios para tu vida, que es que vayas y prediques el Evangelio, que hagas discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas estas cosas que yo os he mandado. Lo que Jesús enseñó, lo que Jesús predicó, enséñaselos a otros. Lo que Él mostró. Por favor, pueblo, los invito a que tengan discernimiento. Porque va a venir el tiempo. Ahorita ya está el tiempo de que nos están imponiendo las cosas. Les dije que Romanos y Tesalonicenses eran ¿qué? Era doctrinal y teológico. Pues así, doctrinalmente, te están adoctrinando a tus hijos y también a ti por medio de los medios. Así. Por medio de la televisión, por medio de las películas, por medio de los Disneylandia, por medio de las caricaturas. Amén. De todo eso te están adoctrinando y te están metiendo poco a poco lo que es el LGBTI más. Amén. Te están metiendo cantidad de cosas, el aborto que va junto con eso, el feminismo, el LGBT y también lo que es el aborto. Te lo están metiendo ahí. Y si tú lo rechazas, tú eres enemigo de Dios. Entonces tú estás en problemas con ellos. Pero oílo bien, tú estás dándole gloria a aquel que vive y reina para siempre. Bienaventurado el que es vituperiado por causa de mi nombre. Bienaventurado serás cuando tú te paras firme
y no eres tibio, y entonces proclamas la verdad. Joven que me escuchas, tú que me estás escuchando, párate firme con tus convicciones. Y si te van a correr del trabajo, recuerda que Dios no te va a dejar. ¿Ok? No te va a dejar. No los estoy regañando, no. Simplemente lo estoy haciendo con autoridad. ¿Sabes por qué? Porque así quiero que te enfrentes con autoridad. Con autoridad. ¿Ok? No maldiciendo, sino con mansedumbre. Expreses la verdad. La verdad. Que la verdad de Dios nos hará libre. Y hará libre al homosexual, aquella persona que se quiere hacer un aborto, aquella persona, mujer, que se siente en el feminismo, que el patriarcado ha tomado el control de la mujer, y la mujer es un objeto del hombre, y el hombre la está aplastando, porque no, lo que te está aplastando es el pecado que está en el ser humano. No es que es el hombre también haciendo la maldad que está en él. No es porque, sino la imagen de Dios, a imagen y semejanza fuimos creados, varón y hembra, Dios los creó. Y así es. Ese es el diseño de Dios. Y se sienten ofendidos, lo que no te importa es que se sienten ofendidos o no. Tú diles la verdad. Y la verdad Dios te la vino a decir para que no te mueras, para que no te vayas al infierno. Eso es amor, cuando te dicen la verdad. El amor no nada más es decirle, oh, sí, yo te quiero, mira, no te preocupes, todo va a estar bien, lo que todos quieren escuchar, oh, sí, no te preocupes, todo está bien. No, fíjate que hiciste mal, fíjate que estás haciendo mal. Fijémonos que estamos haciendo mal. No digo que todos, quizás alguno está en pecado, yo no lo sé, por eso te están saliendo las cosas mal, te están haciendo de mal, porque estás en pecado. Pero no todos estamos en pecado. Simplemente a lo mejor hicimos las cosas mal, o sea, voluntad de Dios que pases por una prueba, o pases por un momento, porque estás haciendo las cosas bien. También por hacer las cosas bien, también te vas a meter en problemas. Porque hay gente que no le gusta que tú estés haciendo las cosas bien. Vamos rápido a Salmo 119. Salmo 119, 97. Sí, perdónenme si ya me extendí mucho, creo que sí. Salmo 119. Ya perdí salmos, creo que mi Biblia no los tiene. $119.97. Dice la palabra: oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El salmista dice, oh, una exclamación, oh, cuánto amo tu ley, cuánto la amo. Todo el día ella es mi meditación. Mente, renueva la mente, medita en la palabra, hasta el punto que digas, oh, cuánto es mi deleite.
y exclames verdaderamente, oh, verdaderamente la palabra de Dios es una ricura, es algo extraordinario que verdaderamente vale la pena leerla, vale la pena entenderla, vale la pena vivirla, vale la pena aceptarla como una verdad absoluta. De que una verdad absoluta, no hay otras verdades, no te puedes tirar otra verdad, sino esa es la verdad y la única verdad que hay en todo lo que, la verdad que quien tenga, sino que nada más hay una verdad. Porque el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Yo soy la verdad, ahí está la verdad, ya en persona, Cristo Jesús. Esa es la verdad. Y esa verdad tienes que mostrar a Cristo Jesús. Y en mis estudios que estábamos estudiando, cuando estábamos estudiando en Tumi, no sé si les ha hablado el hermano Vinea, estábamos estudiando y ahí tuvimos un libro donde dice Jesús recortado de la historia. Ustedes cada vez no me escuchan cada vez las canciones donde Jesús ni siquiera es nombrado. O a veces cuando sale un predicador cristiano, ya ni siquiera nombra el nombre de Jesús. No lo dicen. ¿Ven cómo es recortado? ¿Por qué? Porque quieren agradar al mundo. No quieren dañar, es que no, es que pues como ellos no piensan como yo, pues no quiero dañarlos. Entonces, ¿a quién vas a representar? ¿No eres embajador? ¿No eres una reina y una sacerdota que ministra la palabra? ¿Un rey sacerdote? Un sacerdote que así administraba la palabra, ¿no? Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? No lo recortes. No digas, es que se van a ofender. Es su problema. Pero yo tengo mis convicciones y tengo también mis ley que seguir. Tengo mis principios, no ley, sino lo cambio por principios. Tengo mis principios que vivir. Discierne de lo bueno y lo malo, para que también no peques demasiado y no peques. Y trates, si estás en pecado, empieza a discernir lo que estás haciendo mal, para que puedas empezar a vivir la buena voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta. Yo no sé qué estás haciendo, pero antes de que yo viniera aquí a este púlpito, Dios me enseñó también que primero soy yo y después ustedes también que me están escuchando. Tenemos que buscar la santidad, tenemos que buscar lo que verdaderamente es bueno. Dice, retengan lo bueno, retengan lo que es bueno, lo que abrácenlo, quédenselo, vívanlo, enséñenlo, porque lo han retenido, por eso lo enseñan. Cuida de tu familia, cuida de lo que tienes y enseña lo que tienes. Si has entendido la doctrina y si también te pones tú a escudriñar la escritura, que cuando la escudriñas empiezas a entender la teología de la palabra de Dios y empiezas a entender quién es Dios, cómo Dios se mueve. No se mueve con tus emociones, tus sentimientos, no se mueve de esa manera. Él se mueve porque es un Dios soberano. Él hace todo lo justo.
Y no es arbitrario tampoco. Él no es un Dios que impone. Él te dice, esto es bueno. Pero al final, ¿quién toma la decisión? Nosotros. ¿Y las consecuencias para quién son? Y no quieras escuchar que te diga Dios, no, Dios es misericordioso, Dios perdona. Sí, perdona, es misericordioso, eso no tiene nada que ver. Sí, cierto, sí. Pero también, cuando escudriñas la palabra de Dios y entiendes que Dios es fuego consumidor, entenderás que también Él desciende el fuego y también disciplina al hijo. Porque si no lo disciplina, serías un bastardo. ¿Ok? Entonces no serías hijo de Dios. Si tú sigues haciendo lo que estás haciendo, sigues haciendo lo que estás haciendo, que está mal, y no te pasa nada, y empiezas a sentir, no, pues no me pasa, es porque no eres hijo de Dios, quizás, porque no te está disciplinando Dios. Pero un hijo de Dios lo empieza a disciplinar y no lo deja en paz. Te sientes mal, te sientes incómodo cuando estás pecando. Sabes que estás mal y no estás seguro y te sientes incómodo, te escondes, haces cosas porque sabes que estás mal, porque el Espíritu de Dios no te deja en paz. Y entonces hasta que te cansas y dices, ¿sabes qué? Señor, perdóname porque la regué, porque verdaderamente, mira, me dejé llevar sin echar culpas a nadie. No es que ella, no, es que Satanás, no, sino por nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deseos carnales. Me dejé llevar por mis propias concupiscencias, mis deseos que estaban dentro de mí. Y por no leer la Escritura, por no orar, por no renovar mi mente, entraron cosas, dardos de fuego, entraron otras cosas en mi mente. Empecé a observar y a ver que esto era bueno, como le pasó a Eva, y como David vio a la mujer y también adulteró, y también cuando vio que eran estos, ¿cómo se llama? Las telas que eran bien hermosas, y se las quitó, y hasta el pueblo de Dios se tuvo que meter, que al final lo tuvieron que matar por codiciar. Y cuando lo disciernes, cuando lees y disciernes, examinas y escudriñas, dice, sí, está bueno, está todo bien, pero no, porque sé lo que se viene. Y no lo hago por el temor a la represalia o el problema que se me viene, sino lo hago porque he entendido que Dios es bueno y que Dios es agradable y es lo mejor que tengo, y lo hago porque lo amo a Él y porque Él es mi Dios, Él es mi Salvador, Él es mi esposo, como Él se describe. Y yo no me voy a vender ni a prostituir con otros dioses ajenos. Que en todo tiempo vean el contexto y el contexto de todos los versículos, para que no sean engañados. Porque ahora, si tú juzgas, si tú ves a alguien que está diciendo una verdad y entonces dice, no, pastor, pero pues es que no se debe juzgar. Perdóname, ¿dónde dice la Biblia así? ¿Has leído el antes y el después donde dice eso? ¿No dice la palabra que no juzguéis para que no seas juzgado? Sí, pero cuando estás juzgando, cuando tú tienes la viga aquí encima de ti y estás viendo nada más la paja de tu hermano, eso es lo que está tratando de decir. Amén. Tú dices que él está en adulterio, ok, está en adulterio, pero tú no te ves que traes 3 mujeres encima. ¿Estás viendo la bigota que traes en el ojo? Eso es cuando tú estás en lo mismo y estás criticando a los demás, estás juzgando al demás. Ese es lo que está tratando de decir. No leen el antes ni el después, pero se creen, es que no debemos juzgar. En todo tiempo juzgamos porque está en nosotros. Es algo que Dios nos dio para que juzguemos, pero que juzguemos con justicia. Y también tenemos que tener misericordia. ¿Me entienden? Entendamos esto, vivamos esto.
enseñemos esto. Si quieren, pónganse de pie. Gracias por haberme invitado. Y me dio un gusto haber estado con ustedes. Espero que juntos hagamos el escudriñar las Escrituras y tengamos el discernimiento para que vean lo que está entrando a las iglesias. Yo los invito a que juntos tengamos ese deseo. Incline su rostro y dígale a Dios que le perdone. No, concéntrese en Dios. Hable con Él. Dígale verdaderamente lo que usted está haciendo y está fallando, y que le perdone por haberse entregado a dioses falsos, a doctrinas de demonios. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por la ayuda que nos diste para comprender muchas cosas. Y el deseo de nosotros hoy es agradarte a ti, renovar nuestra mente de lo que hemos creído mal. Ayúdanos a discernir y a entender lo que está mal en nuestra mente para poder renovarla por lo que es verdadero en tu palabra. Que tu palabra empiece a cambiar y a retomar nuestra mente, para que nuestra mente, Señor, te glorifique en todo, porque eso es lo que deseas, que nuestra mente, alma y cuerpo te alaben. Ahora te pido, Padre, que les ayudes, que les empujes a tener un deseo. Nos empujes juntamente a mí también a tener un deseo más fuerte, un fervor ardiente, para clamar como el salmista decía: oh, que se gozaba en tu palabra. En tu palabra medito de día y de noche. Que meditemos en ella, porque ahí encontraremos la vida eterna y también nos da conocimiento de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Padre, a ser hombres con convicciones firmes, que se paren frente, ya sea de la iglesia o fuera de la iglesia, y representen la verdad absoluta que salió de tu boca y que es tu palabra, Señor. Que empecemos a representar con una convicción segura y peleemos nuestra fe, defendamos nuestra fe conforme a tu palabra. Llévanos con paz, y que lo que se habló aquí, Señor, empiece, Señor, a empujarnos a hacer cada día, cada momento, cada mañana, noche, la búsqueda de tu palabra. Bendícenos, Padre, bendícenos en esta tarde, para que nos lleves a hacer tu voluntad y agradarte a ti. En el nombre de Jesús te lo pido, y que no recortemos el nombre de Jesús, que siempre clamemos y pongamos el nombre de Jesús en alto, porque Él es digno.
Padre. Gracias, Padre. Llévanos a nosotros también al arrepentimiento de nuestros pecados que cometemos a diario. Y ayúdanos también a llevar a otros al arrepentimiento. Ayúdanos a que también les llevemos a que ellos reconozcan que son pecadores y que están destituidos de tu gloria. Ayúdanos a predicar un evangelio que acuse al pecador para que se arrepienta, no para humillarlo, sino para que se arrepienta de sus pecados. Y si se humilla, que se humille delante de ti, porque ha reconocido que él es un pecador. Ahora, Señor, bendícenos y que vivamos, Señor, reconociéndote cada momento de nuestras vidas a ti, Señor, meditando en tu palabra, para que vivamos cada día de la semana, toda la semana, el mes, el año, los 365 días del año, pensando y viviendo cada vez más como Cristo. Y no seamos aquí una cosa y seamos allá afuera otra cosa, sino que seamos verdaderamente tus hijos, mostrando al mundo que hemos nacido de nuevo. Ahora, Señor, despídenos, llévanos con bien, y que la gracia y la bendición de tu Espíritu Santo sea con todos nosotros.